Hola, somos Café Literario Córdoba, una plataforma cultural literaria de Argentina. El día de hoy te queremos compartir un formato podcast, lo que fue el espacio de artivismo de la edición número 34 de nuestro evento. Una charla sobre los oficios artístico-literarios junto a los escritores que formaron parte de la grilla del 14 de marzo en la ciudad de Córdoba. Agustina Bustos, Miguel Ángel Barroso, Antonella Macitelo y Sora Liberti. Ahora damos inicio a la charla sobre los oficios artísticos, espacio de reflexión y diálogo. Abrimos este espacio para poner en valor el oficio y reflexionar sobre cómo lo vive cada uno de ustedes. Y la primera pregunta es, ¿cómo ve esto trabajo, oficio literario, búsqueda, disfrute? Y responde quien tenga más ganas primero, yo les paso. Bueno, lo vivo como algo que me apasiona y me saca un poco de mi realidad. Yo siempre digo que cuando escribo es como que estoy fuera de las lógicas del mercado y del tener que producir algo por plata. Yo soy docente, entonces mi trabajo siempre es como muy acelerado. Los tiempos de la escuela suelen ser un poco como todo era para ayer y hay que solucionar cosas de hace años. Entonces escribir es sentarme y estar en otro tiempo, pero también siento que a su vez es un trabajo colaborativo porque, por ejemplo, mi primer proyecto no solo lo hice en conjunto con Dani, que hizo las ilustraciones, sino que también un profe de la facu que me abrió la puerta, que reconoció algo en lo que yo había escrito, que se llama Nicolás Josami, él también es escritor. Y y también es un ida y vuelta constante con personas que nos leen y que nos dan una mano. Entonces sigue siendo una otra forma de generar comunidad también. Yo comparto mucho lo que dice Agus. Comparto de que escribir, todo el mundo dice es una tarea o un oficio solitario. En realidad es solitario en el momento que te sentás a escribir, digamos, que pones a teclear, digamos, pero no existe la escritura solitaria, siempre tiene que venir acompañada de alguien que te lea, que te instruya, que te corrija, eso lo comparto mucho. Y como oficio, como lo vivo, particularmente, yo no vengo del mundo de las letras, creo que acá por ahí hay mucha gente de letras. Yo soy del personal de salud y laburo en un servicio de emergencia. Entonces, tristemente para la mayoría, para mí no, pero trabajamos con personas que están ahí en el límite, ¿no? Entre a ver qué pasa, como creo que, Sol leía y me hacía acordar mucho sus descripciones, a lo que yo por ahí veo bastante. Entonces, como que, el cuento que leí, mi profesión, por más que siempre, digamos, no es autobiográfico, la literatura no es autobiográfica, en cierta forma no, pero siempre hay algo de autobiográfico, por más que haga ficción. Entonces, es como mi materia prima. No escribo todos los días, lamentablemente no puedo escribir todos los días porque primero soy padre, tengo una familia, un niño, y mi trabajo demanda muchas horas de guardia y qué sé yo, pero si bien no estoy escribiendo en la compu, siempre estoy pensándolo, maquinándolo, y capaz que pasó una semana sin sentarme a escribir, y en esa semana ya me armé como ya tengo la premisa, el bosquejo, quizás no tengo el nudo bien, digo, pero cuando me siento capaz que en 2 días te lo largo, digamos. Entonces, y me nutre mucho mi profesión, para bien o para mal, pero medio como que lo vivo así. Yo, a diferencia de él, ya empezaban a discutir. No, a diferencia de él, no creo que sea un oficio solitario. No porque necesariamente lo hagan muchas personas, más allá de que después en el tránsito sí intervienen muchas personas, sino porque yo siento que cuando escribo dialogo con otros escritores. Cuando me siento a escribir, yo digo, me siento a escribir con mis amigos. Entonces agarro los escritores y las escritoras que me gustan, los dejo cerca, si me trabo, es como si dialogara con ellos. Nunca me he sentido sola en el oficio. Y yo vivo la escritura, yo escribo no ficción, autoficción, y es un poco la sensación que tengo en general siempre cuando escribo, es que la vida no alcanza. Entonces, para mí escribir es un subrayado permanente acerca de lo que uno tiene que tramitar sobre lo que ve, lo que escucha, lo que imagina. Siempre es un ejercicio
en el fondo siempre es un ejercicio autobiográfico y es una forma de elegir qué seleccionamos para contar. Por eso es un acto de profunda libertad. Ya las cosas no nos suceden, no somos solo seres a los que les pasan cosas, sino que producen acontecimiento, y eso para mí, yo siempre siento un enorme alivio por eso también cuando escribo. Así que, bueno, eso lo vivo yo. Gracias. Bueno, de mi parte estoy muy de acuerdo con todos mis compañeros. Creo que hubo una temática en común que nos unió y que, al menos a mí, fue lo que me acercó a la poesía. Bueno, también yo escribo bastante autobiográficamente a partir de un hecho puntual que fue haber perdido a mi mamá, y eso fue lo que me acercó a la poesía. Y ahí creo que me encontré con ese oficio que para mí fue más un sacar una angustia y poder hacerlo algo tangible, material. Y eso, como en el sentido de lo colaborativo, me conectó con muchas personas, incluso diría que con mis fantasmas. Entonces creo que es un diálogo con los autores que uno lee también, porque eso también es lo que uno, o al menos como yo fui enseñada a escribir a partir de la lectura. Y también, bueno, creo que hay una cuestión espiritual que sucede, que es una especie de apertura de portales para sanar o canalizar cosas generacionales. Al menos yo lo vivo de esa forma. Y bueno, aprendí un poco el oficio a partir de eso, de esa cuestión. Pero después me di cuenta y entendí que no es una cuestión de una persona iluminada que uno puede escribir, sino que cualquiera lo puede hacer, y es más una manera de aprender a ver el detalle de las cosas, aprender a narrar o a escribir desde donde uno observa. Pero también hay un 50% que es el oficio de tener la valentía de corregir tus propios textos, tener la humildad de acercarte a un maestro y que te pueda guiar sobre ciertos ejes de escritura, o poder comunicar eso que uno quiere canalizar desde ese otro lado, ¿no? Así que yo lo veo como eso, como para mí fue una herramienta entre muchas otras que hay, como hay personas que cocinan o personas que, no sé, se dedican a los números. Para mí fue una herramienta para esa canalización y que me conectó con muchísimas personas, como bueno, celebro haberme conectado con ustedes también. Y bueno, también como que el que lo lee también recibe cosas, devuelve otras. Entonces, bueno, es un intercambio hermoso, tanto para el acá como el allá. Ay, me gustó muchísimo o sea, todo, pero lo último, esto del intercambio entre el acá y el allá, porque justo hoy pensaba en Edith Vera, la poeta, que bueno, que vivió cuestiones muy complejas, pero también dejó un legado enorme, que está ahora cuidado por sus amigos, familiares, y cada vez tiene una profundidad más amplia y llega a más y más personas, pero de una manera súper misteriosa y comprensible, ¿no? Por otra parte. Entonces creo que está esta cosa de la entrega, de que eso que dan los escritores indefectiblemente vuelve y encuentra su contraparte, aunque no sea en el mismo momento, ¿no? Así que nada, me encantó esa parte final. Vamos con la segunda pregunta. Y si alguien quiere, puede hacer una pregunta más después. Jeje, piensen sus preguntas. Bien, y teniendo en cuenta nuestro contexto y ciudad, viviendo hoy este evento en la panadería, acá hemos hecho la mayoría de los eventos, ¿cuáles son las primeras palabras que se les vienen a la cabeza cuando piensan en Córdoba, literatura, escritura y red? Como una asociación tipo brainstorming, literaria, escritura, para que sea divertido. Bueno, una discusión que se da mucho en la Facu de Letras cuando vemos lo que es literatura argentina es si hablamos de literatura argentina o si hablamos de las literaturas de Argentina, porque generalmente cuando lo decimos hablamos de literatura más que nada porteña, literatura de Buenos Aires. Entonces, cuando yo pienso en escribir desde Córdoba, pienso en escribir desde los márgenes, escribir desde fuera del canon, porque incluso yo siendo profe me doy cuenta que muchas veces cuando lo trabajo en la escuela llevo literatura de escritores porteños, siendo que acá tenemos escritores muy buenos como Letera Andrueto o Camila Sosa, pero uno tiende, bueno, yo tengo que elegir entre un texto de Camila Sosa y uno de Mariana Enríquez, y quizá elijo a la Enríquez porque soy fanática y la amo y bueno, pero
pienso en eso. Entonces siento que construir red desde un lugar que está desde los márgenes, leer escritores cordobeses, por ejemplo, yo escuché ahora sus cuentos y los poemas de ella y me encantaron y no los conocía, y mientras lo escuchaba él, peco de docente, digamos, y pensaba, estaría re bueno llevar este cuento para laburar el 8 de marzo con los chicos. Y hablar de la violencia de género. Entonces también conocernos en espacios como este y leernos y escucharnos y difundirnos, siento que es importantísimo estando desde el margen. Cuando hice en Córdoba, yo soy del interior, campo adentro, digamos, y me vine a estudiar acá a Córdoba, porque somos 100 habitantes donde vivo, donde viven mis padres. Entonces, en mi casa nunca hubo libros de literatura. O sea, lo único que recuerdo es un libro de biología que estaba ahí lleno de polvo y nada más. Cuando me vine a estudiar acá, ahí conocí. Y me empezó a gustar a leer, porque uno lee en la secundaria por obligación. No creo que haya, bueno, quizás han cambiado un poco las cosas, pero no sé, decís Córdoba y para mí en literatura es Lamberti, Andrueto, Fede Falco, el Robbie Chuit ahora también, ¿no? Que está como... Y creo que esto entre la literatura porteña, por así llamarlo, y la cordobesa, creo que se igualó. Creo que hoy estamos... no sé si hay gran diferencia. Gracias a esta gente, qué sé yo, bueno, los últimos premios Clarín, que son de Lamberti, el Robbie Chuit el año pasado, el anteaño, el Fede Falco, hay un montón de escritores, ni hablar la Tere Andrueto, pero referentes que han posicionado a Córdoba en un lugar... igual que Buenos Aires, diría. ¿Qué pasa? En Buenos Aires por ahí hay mucha más difusión, pero yo no sé si es porque yo empecé a entrar un poco en el ambiente de la escritura hace un par de años, o ya estaba, pero siento como que empieza a haber más, se divulga más esto de los encuentros a leer, de los clubes de lectura, de los talleres literarios. A mí me pasa que por ahí hoy vine acá y... yo a ellas no las conocía, sí de nombres, y me encuentro con que ella tiene un conocido, un amigo que yo conozco y va uniendo a la escritura eso. Digo, me parece que... y también que favoreció mucho lo que es redes sociales, porque es una realidad, al menos personalmente, al que escribe creo que le gusta, digan o no, que lo lean. Entonces creo que por ahí... una de las formas, Instagram o Facebook en su momento, o Twitter, es una gran ventana, una gran puerta para que te empiecen a leer y a conocer, y vos también, ¿no? Bueno, ¿me escuchan bien? Se escucha bajito. Coincido bastante con los dos. Me pasa con el tema de esto, coincido con ella también, de que de estar en Córdoba, escribir desde Córdoba, digo, uno escribe desde un lugar, espacialmente está en un lugar y eso es ineludible. Yo siento que como escritora de Córdoba, también del interior, mucho tiempo me peleé con esta cosa marginal, ¿no? De decir, bueno, ¿desde qué lugar estamos escribiendo? Y últimamente, ya hace unos años, me di cuenta que Córdoba obliga al misterio, y eso me parece un imperativo maravilloso. ¿Por qué digo esto? Porque obliga a confiar justamente en las redes que se van armando. Yo no creo como imperativo el éxito, ¿no? Esto que te publiquen, que sean... Y me parece que Córdoba de alguna manera invita a que las redes se armen desde otros lugares, a que los textos circulen con ese grado de misterio. Y a mí hoy, en un mundo donde el imperativo es la visibilidad y el éxito, que es la contracara de las redes, elegir el misterio, elegir el misterio por el cual los encuentros suceden, las cosas suceden y los textos se leen, me parece una apuesta espiritual y política muy fuerte, ¿no? No querer aspirar a que te lean 50.000 personas, sino como esto que hace como una cosa fractal y que se va, y así nos vamos encontrando, porque estos vínculos, no solo nosotros, con ustedes, esto ya está. Y esto replica, pero replica desde otro lugar, no desde eso. Y también me pasa que viviendo en Córdoba, tengo amigas escritoras, amigos escritores. La comunidad de amigas y amigos escritores es mucho más fácil y mucho más factible, y eso a mí me agrada mucho de Córdoba, y creo que
estamos bien con aspirar eso y hacer circular nuestros textos para que misteriosamente encuentren sus lectores. Bueno, me encantó lo que dijiste. Yo debo confesar que soy de Buenos Aires. Y bueno, y misterio. Y soy una colada, sí. Encima estoy escribiendo poesía y todo, ustedes escriben otra cosa. Pero bueno, lo que a mí me sucede particularmente con Córdoba es que yo hasta los 17 años viví en Buenos Aires. Y siento que hay algo que tiene Córdoba, que es el motivo por el cual yo elijo vivir hoy acá, que es esta cuestión de las redes, ¿no? Siento que la vida en Buenos Aires, primero que está muy idealizada, y segundo que hay muchas menos posibilidades de encuentro real. Creo que por las condiciones de la ciudad, ¿no? Porque quizá no hay tantos espacios de esparcimiento, como, no sé, acá te vas al río. Sin irme mucho de tema, siento que Córdoba tiene una cuestión muy fuerte, que es, por ejemplo, estar todo el día con tus amigos en una plaza o en el río, o poder dedicarte un día a juntarte y no estar a 1 hora de distancia, ¿no? Y eso no me parece menor, porque también posibilita encontrarse desde otro lado más relajado que tener que ir a un lugar y siempre que sea el encuentro, no sé, irte a tomar algo, etcétera. ¿Por qué cuento esto? Porque yo al vivir acá siento que esto de, bueno, ya encontramos que tenemos personas en común, y que justamente es una persona que yo quiero mucho, que es un profe mío de poesía. Y bueno, así encontramos pequeñas conexiones. El otro día también me invitaron a una radio gracias a una amiga que me recomendó. Digo, estas cuestiones que van saliendo, y que así tejemos comunidad. Y también, bueno, después yo recomendé a otras 2 personas. Después recomendaremos a alguien para que venga acá. Digo, también es como apostar a esas redes, y que me encantó lo que dijiste, que yo creo que la poesía no aspira justamente a lo mainstream, porque sabemos que no es algo que revende. Es muy difícil vender un libro de poesía, pero bueno, hay algo también de que, bueno, quizás a lo que aspiramos es poder conectar con una persona y que reciba eso, y que muchas veces cuando uno escribe un poema, bueno, un cuento o lo que sea, yo lo pienso como algo que uno tira en un río y eso después fluye y después a veces llega y toca alguna sensibilidad. Y creo que eso es lo más importante para este mundo en donde nosotros buscamos trabajar en el campo de lo sensible, que no es menor con todo lo que está pasando, esta tercera guerra mundial. Entonces, bueno, como apostar a esas sensibilidades de persona a persona, que quizás, bueno, en el escroleo se pierde, y se pierde que hay una persona detrás que escribió eso con dedicación. Y bueno, nada, como confiar en eso de que yo conozco a tal persona, recomiendo, decido compartir mis textos y mi tiempo y escuchar los tuyos también, y como ese intercambio que me parece hermoso. Bueno, y apostar por esto, por estos espacios de encuentro, y por siempre recomendar al otro para que todos podamos ocupar estos lugares, ¿no? Eso. Hola a todos, bueno, yo soy Claudia, los felicito, la verdad me emocionó muchísimo los 4. La verdad me han abierto muchas cosas internamente, bueno, todas las historias que han contado, mini historias. Yo estoy incursionando el tema de la escritura, soy una persona mayor, y bueno, docente también, pero del ramo de la informática, nada que ver con lenguas, letras ni nada. Y bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son sus rutinas de escritura? Porque yo, digamos, me puse con el tema de la escritura en pandemia. Entonces, hacía pequeños textos, cosas que me convocaban, temas que me convocaban, porque era muy fuerte lo que pasaba alrededor de todos, ¿no es cierto? Y por ahí dejaba los textos, hacía descansar y volvían hacia mí, los veía desde otra perspectiva. Entonces, bueno, me gustaría saber si tienen esas rutinas de decir, bueno, me pongo todos los días en 1 hora determinada, a resolver el texto, a seguir. Sé que las ocupaciones de ustedes deben obviamente influir mucho. Así que bueno, esa es mi pregunta. Está buenísima, muchas gracias.
Bueno, yo soy una persona muy estructurada. Estructurada a nivel siempre voy a la misma estación de servicio y cargo gas en el mismo cubículo y soy amiga del playero y nunca voy a ir a otra aunque no me convenga, digamos. Entonces me sirve mucho tener fechas, como si fuera fecha para entregar un trabajo, fecha para entregar las planificaciones del colegio. Y yo cada 15 días hago videollamada con este profe que hace taller literario, puede ser personalizado también en pequeños grupos. Entonces, cada 15 días yo sé que me voy a encontrar con él y que tengo que tener algo escrito para leer y me pongo fechas. Entonces digo, por ejemplo, bueno, el martes lo veo, el domingo me siento a escribir por lo menos 2 horas. Y así todas las semanas. Porque por ahí es verdad que con el apuro de vivir, de trabajar y de tener que cumplir con todo, uno tiene ideas para escribir y se le van pasando. Y también generé otro hábito que es que cada vez que se me ocurre algo, que siento que una idea, un suceso me dispara el escribir una historia, lo anoto. En el celular, en una libretita, en cualquier lado lo dejo anotado, porque sé que si no, después se me pierde y lo olvido. Así que bueno, esa es mi rutina. Flannery O'Connor, una escritora del gótico sureño del sur de Estados Unidos, decía, que es divina y te la recomiendo si no la has leído, ella decía que había que sentarse todos los días frente a la máquina de escribir, con la página en blanco. No importa si vos escribías o no, pero vos tenías que estar ahí porque en algún momento, como decía Agus, puede salir una idea y la vuelcas ahí. Buenísimo, ¿no? Ella se dedicaba a escribir. Yo, que soy enfermero y no puedo hacer eso, pero básicamente por mis rutinas de laburo, yo laburo un día sí, un día no. Bueno, el día que no laburo, me siento por la mañana a escribir, pero previamente hay un trabajo, que es lo que contaba hoy, de esto de pensar y maquinar la idea, y bueno, aprovechar esas 2 horitas que tenés al día al máximo. ¿Qué pasa? También está esto del objetivo a corto plazo, ¿no? Yo el viernes tengo que entregar algo, entonces yo soy recontra pro de los talleres literarios, ya sea individual o grupal. ¿Por qué? Porque los talleres literarios tienen eso, te tiran una consigna y para el otro viernes vos tenés que escribir en relación a esa consigna, que en realidad nadie la respeta, y está bien que no se respete, porque es como hablaba, no sé, algunos de ustedes dijeron, esa es la libertad de expresión, ¿no? Entonces, el profe te la tira porque te puede guiar, es un disparador, después va para cualquier lado. Pero vos tenés un objetivo que tenés que cumplir. Y bueno, después el viernes te leen y vos escuchás, y entonces eso está bueno. Particularmente, día de por medio, a la mañana, que es cuando estoy despierto y lúcido, y ya después, nada, y mucha lectura, ¿no? Es medio difícil escribir sin leer. Creo que se lee más que lo que se escribe. Ese sería el consejo, por así decirlo. Bueno, yo soy un poco más desordenada. Básicamente escribo cuando puedo, cuando tengo tiempo. Me resulta muy laberíntico el momento en el que yo, desde la idea hasta el papel, pasa algo, y también me angustia un poquito porque sé que de la primera idea al primer boceto, después van a venir muchos bocetos más. O sea, yo muchas veces resisto el acto de la escritura porque digo, ya se me puso un tema en la cabeza y yo sé que no voy a parar, o sea, dure lo que dure el proceso. Va a ser la primera vez que va a alargar la idea y después sobre eso viene otra vez y otra reescritura. Entonces por ahí muchas veces, sabiendo que quiero escribir, le esquivo un poquito porque sé que me voy a tener que sentar y eso no me va a abandonar nunca. O sea, esto hasta que no lo termine de escribir, sé que va a ser un tema en mi cabeza. Me ayuda mucho y últimamente lo hago con amigas escritoras. Tenemos un grupo de amigas escritoras, gente de la cual yo valoro mucho su lectura, sí, ponerle un corte a ese proceso y en un momento darlo para que empiecen las primeras devoluciones o quizás guías cuando uno se siente muy perdido, como dice él, ¿no? Siempre o ella, los ámbitos donde intervienen otros en algún momento son muy importantes. Pero de rutina, bueno, diría que sale cuando sale, digamos, una cosa así. Bueno, yo tengo un método. No sé si es el que más recomiendo porque quizás no todo el mundo tenga el tiempo. Pero bueno, yo leí un libro que se llama El camino del artista.
puede ser que hay personas que les resulta un poco autoayudesco. Bueno, a mí me funciona mucho, que básicamente propone levantarse todos los días y escribir 3 páginas en automático. Y más allá de la cuestión de escribir por escribir, a mí al menos me ayuda a estar en un estado de atención durante el día, como si fuese una especie de meditación. Entonces, al menos los pensamientos basura que uno tiene como, ¡ay, qué bajón, no sé, esta cosa del trabajo! Como poder liberarse de todos esos pensamientos que nos están ocupando la cabeza y tratar de ponerse metas para aburrirse también, como no estar tanto scrolleando, quizás, bueno, no sé, te desinstalas las redes por un día, unos días, y hacer tareas manuales, no sé, ordenar tu cuarto, salir a caminar, cosas así que requieran como atención plena en ese momento. Y al menos a mí ahí es cuando me caen ideas, y tengo siempre mi cuadernito y escribo así. No, o sea, ese es mi método, no, como para mantenerlo en la cotidianeidad y que no sea un momento esporádico de vómito. A veces pasa que te vas a dormir, tenés mucho sueño y decís, no, el poema que me vino a la cabeza. Entonces te pones ahí. Y está bueno como respetar esos momentos de inspiración, pero yo creo que más que inspiración como momentánea, así por momentos de iluminación, en realidad yo lo esfuerzo y busco escribir esas 3 páginas. Y a veces si no lo hice mañana, lo hago a la tarde y eso... Si no sale un poema de ahí, al menos mi cabeza está tranquila para afrontar el día, digamos. Eso. Esta es la segunda pregunta del público. Cuando tenés algo para decir, pero no sabes cómo canalizarlo, ¿cuáles son los primeros pasos para poder escribir? La hoja en blanco muchas veces asusta mucho. A mí me pasa que en clase cuando les pido a mis alumnos que escriban, muchos me dicen, profe, yo no tengo creatividad. Y yo les digo que todos tenemos creatividad, solamente que muchas veces no la elaboramos en el día a día o nunca nos sentamos a escribir. Como decía ella, ningún escritor tiene algo de que es un crack y que se siente a escribir, ya tiene una novela terminada y la novela está perfecta y tiene inspiración divina, sino que es un trabajo como cualquier otro y es en tener una idea y sentarse a escribirla y a corregirla y a corregirla y acompañarla mucho tiempo. Así que yo creo que si sentís que tenés algo para decir y querés escribir, es escribirlo y quizá la primera escritura esté malísima y quizá en una semana lo leas y digas, ¿qué hice? ¿Qué es esto? Pero leerlo, corregirlo, compartirlo con alguien, charlarlo con una persona a la que le interese o encontrar a alguien que te guíe, un taller, con lo que vos te sientas más cómodo y con lo que creas que también va a ser sostenible en el tiempo. Por ejemplo, a mí el taller virtual con mi profe me sirve porque sé que no es un traslado extra, sé que no me tengo que ir a otro lado, sé que puedo estar en mi casa en pijama tomando mate, prendo la compu y lo veo y charlamos. Entonces encontrar una forma que a vos te sirva para tu vida diaria y creo que más que nada animarse y hacerlo y mantenerlo con el tiempo. Por más que por ahí digas esto no va a ningún lado, esto no es un libro o no va a ser un libro o son cuentos sueltos o no tiene forma, pero también, como decía ella, es muy catártico escribir y nos ayuda a limpiar nuestra mente y en algún momento, si lo mantenés, le vas a encontrar un rumbo. Yo, creo que escribir es reescribir. De vuelta, voy a nombrar otro escritor, a mí me gusta nombrar escritores. Bradbury, un escritor también norteamericano, me gustan mucho los norteamericanos, decía que se escribe como en 2 versiones. Primero se escribe vomitando, que es esto, sentarte, y lo que decía ella, escribe la larga, no miren ni los puntos, ni las comas, larga, vomita. Y el segundo escrito es limpiar ese vómito. Y ahí es donde está lo importante, lo interesante, y donde mucha gente en esa etapa deja de escribir. ¿Por qué? Porque no tiene la valentía o no tiene la paciencia o no le gusta que le marquen que está mal. Che, vos quizás escribiste una frase, está re buena y te agarra un profe de un taller literario. No, pero está buenísima, pero no va, sacala. Y hay que tener ese coraje, hay que aguantar eso, digamos, del otro lado. Entonces, creo que, no sé, es sentarse y escribir de la manera que salga, que después va a haber tiempo para que eso quede bonito. Capaz que no. Mira, Lamberti decía una vez, tiene un cuento que es recontra conocido, que se llama La canción que cantábamos todos los días, que es súper conocido, es como un hit de él. Y el tipo contó que lo escribió 9 veces.
Me dijo, man, lo escribí 9 veces. Le gusta a todo el mundo, a mí no me gusta, dice. Y el guaso lo escribió 9 veces, lo reescribió. Le encanta a todos y a él ya ha publicado hace años y se sigue leyendo y no le gusta. Entonces, creo que tranquilo, también el gusto es muy subjetivo, ¿no? Lo que te puede gustar a vos, a ella no, y a mí sí, qué sé yo. Pero digo, no pienses tanto, escribilo. Y después encontrar a alguien, como decía Sol, que le guste leer y que sea honesto. Que no sea tu mamá ni tu hermana. Porque tu mamá te va a decir, o mi mamá o tu hermana te va a decir, sí, está buenísimo. No sirve esa crítica. Por lo menos lo que yo aprendí en los talleres, con los talleritas que fui, es como no se podía decir me gusta, me gustó. Capaz que era un poco elevado, pero estaba bueno porque te decían lo mejor y lo mejorable. O sea, primero se arrancaba con lo mejorable de esto. Y al último vos podías decir algo de lo mejor del cuento. Entonces, creo que va por ahí. No pensar tanto y escribir más con lo que salga y después va a haber tiempo para emprolijar eso. Sí, bueno, yo creo que es un poco inherente, ¿no?, al oficio. Creo que es Flannery O'Connor, que tiene un libro que se llama Diario de Oración, que ella gana una beca para ir a una maestría de escritura creativa. Era una de las alumnas más chicas. Y cuando llega no le sale escribir nada. Y ella tiene un libro donde le pide a Dios, o sea, son oraciones, donde le pide a Dios buenas prosas, por favor ayúdame con esta línea que no me sale. O sea, yo siento que es una imposibilidad que te asalta en algún momento a la hora de escribir. No es que a alguien no le pasa a todos. O sea, es algo que va a pasar. Dicho esto, a mí las veces que me pasa eso, o para enfrentar un poco esa ansiedad o el miedo, leo mucho antes. Agarro uno que me guste mucho y digo, a ver cómo lo hizo este. A ver qué hace, cómo empieza. Empieza con una imagen, con un diálogo. Agarro un cuento que me guste mucho. Es como los músicos, es el tono, viste que se dan el tono. Bueno, buscar el tono en algún escritor. O sea, a mí me encanta cómo lo hace Flannery O'Connor. ¿Qué hace con las personas? Lo describe, los muestra, ¿qué hacen? Y copiar un poquito. Digo copiar en el sentido de agarrar el tono de alguien, porque montado en ese tono va a salir el tuyo. Yo siento que muchas veces acompañarme de otras escritoras y otros escritores en la lectura me ha ayudado mucho a soltar la mano, digamos. Y eso me parece que es importante. Pero bueno, les pasa a todos los que escriben acá que como esa ansiedad por dónde empiezo, tenés toda la idea y qué sé yo, pero no sale nada. Bueno, pero eso pasa, es así. Sí, yo coincido con todo lo que han dicho recién. Creo que solamente para sumar una cosita que es como prestar atención al detalle, como estar en la vida observando y viendo qué cosas voy a después bajar. Simplemente eso y empaparse de muchas lecturas. Yo creo que se aprende a escribir leyendo. Entonces, y también buscando algún maestro o guía, alguien que te guste cómo escribe, que admires, o quizás que tengas como a tu alcance algún taller. Y compartir con otros, leer a otros, que otros también se abran, compartan sus textos. Me parece que es muy sano como empezar por ahí, como con un grupo. O bueno, si no tenés esa posibilidad, también empezando a bajar por el papel y empapándose de lecturas. Eso solo para sumar. Esta es la tercera pregunta del público. ¿En qué soporte, cuaderno, laptop, etcétera, escriben? ¿Cómo son sus rutinas o rituales a la hora de escribir? Yo antes escribía en un cuaderno, tenía un cuaderno y lo llevaba a todos lados y escribía ahí porque decía, no, mejor escribir a mano porque las ideas quedan más. Pero después me di cuenta de que eso era un poco incómodo porque después me tenía que poner a pasar lo que había escrito en la compu y mi letra es bastante fea, entonces no entendía lo que había hecho porque escribía rápido y era todo medio tedioso. Así que ahora escribo directamente en la computadora, pero sí lo que hago es que voy guardando mis borradores viejos, lo hago en el Drive y quedan guardados porque me gusta volver al texto y ver cómo fue mutando y cómo fue cambiando. Y en realidad no necesito mucho externo. Yo no tengo un lugar para trabajar en mi casa. Es un lugar donde vivimos 3 personas en mi casa. Y es un lugar donde hay mucho movimiento, hay ruido, está mi perra, etc. Y yo laburo ahí, escribo ahí en la compu. Entonces
no hay muchas condiciones. También a veces lo hago en el trabajo cuando tengo alguna hora sándwich entre clases, pero siempre me pude concentrar ante el ruido, como que no necesito silencio para hacerlo. Y algo que quería agregar para la pregunta de él que me quedó y lo pensé después de que hablaron ellos, es que el cuento que yo leí recién es un cuento que escribí en 2019, hace un montonazo de tiempo, y era un cuento que era muy personal para mí, me parecía importante que estuviera en el cuento, pero a medida que fui escribiendo los otros cuentos del libro, sentía que ya no tenía mucho que ver con lo que había hecho y que no encajaba y había cosas que no me gustaban. Y desde 2019 hasta 2025, que fue cuando publiqué el libro, lo fui corrigiendo. Y la última corrección que le hice fue semanas antes de publicar el libro. Así que, bueno, también eso, que puede haber un escrito que a uno no le cierre por ningún lado, pero que con el laburo termina encajando de alguna forma, o uno le termina dando otra vida, u otro rumbo, u otro tono estético. A mí me encantaría decirte, sí, me siento a escribir un escritorio qué sé yo, de cedro, con un sillón súper cómodo, todos los libros apilados y toda la cosa esa que se ve. Yo otra vez veía a Samantha Joelin subía unas historias de todos los escritorios en los que había escrito en distintas partes del mundo. Y decía, chavo, bueno, en mi casa también vivimos 3 personas, pero hacé de cuenta que somos 50 porque tengo un niño de 3 años, entonces... Nada, me siento en la mesa donde comemos, donde mi hijo juega y rodeado de juguete, quilombo, porque es imposible que tiene hijo de 3 años o tuvo, es imposible tener una casa ordenada. Y el mate. Yo puedo escribir, donde entre una computadora escribo, pero tiene que estar el mate. Es como que el mate, no sé, es como... Sí, escribo en compu. Sí, escribo en la compu. No puedo escribir en... Alguna vez capaz que anoté algo y lo intenté, pero no, en la compu. No, la maquino y la tengo ahí. Si es algo muy puntual, particularmente ahora estoy escribiendo una novela, entonces como que estoy ahí en ese mambo. Por ahí puede venir algo de un personaje, estoy como creando un perfil de un personaje, estoy medio trabado, entonces ahí sí puedo anotar algo en el blog de notas del celular, porque lo tenés siempre. Pero no, papel muy poco. Si hago premisa de la novela, poner en papel o divido, son los personajes. Si tengo un cuaderno donde este personaje reacciona así y acciona así, físicamente es así. Y que siempre está al lado, porque voy a decir, bueno, a ver cómo respondería a esto y bueno, vos lo chusmeás a ver qué. Pero eso hasta entrar, cuando una vez que entraste ya como que tu cabeza está en eso, pero evito bastante el papel. Me encantaría decirte que sí, que he escribido en papel, un diarito, no sé, pero no, lo evito. Bueno, yo en general tomo nota, mucha nota, sí, no escribo de escribir, tomo mucha nota de las ideas porque soy olvidadiza, digo, ay, se me acaba de ocurrir un ideón y camino 2 cuadras y me olvidé. Entonces tomo precaución de anotar y después vos sabés que no tengo un espacio asignado. De hecho, he intentado asignar un espacio a la escritura y termino escribiendo en la cama. Me encanta escribir en la cama. Entonces me acuesto, entonces me dice, pero qué incómodo, a mí me re gusta escribir en la cama. Entonces no tengo un espacio, la verdad. Sí, como método, las ideas, tratar de anotar rápido o hacer grabar y después todo computadora. Porque me gusta como ella ir viendo la progresión del proceso, digamos. Incluso esto que uno va sacando, porque quizás lo que uno saca en la escritura no sirve para ese cuento o ese ensayo, pero sirve para otra cosa porque la idea te gusta. Entonces, hacer esa operación a mí me resulta mucho más fácil en la computadora, siempre. Bueno, quizás por lo que escribo, que yo escribo poesía, no me sirve tanto estar en la computadora. Yo lo vivo más como... no sé, voy caminando y tengo el celular, tengo unas notas y escribo quizás ahí en el celular o tengo también mi cuadernito que llevo. Pruebo todos los métodos, digamos, no me quedo con ninguno porque bueno, tengo también mi rinconcito, tengo un patiecito en mi casa y puse una mesita ahí, a veces me siento, a veces ahí no sale nada por más que esté 2 horas y quizás que voy caminando y se me ocurre una idea y la escribo en el celular y después, ya después sí, como decía aquel compañero, yo después me siento y paso en limpio, quizás ahí sí en la computadora o desde el mismo celular para ya tenerlo virtual, pero en realidad creo que es más
más que tener el método perfecto, es poder tener esa intención de querer hacerlo y bueno, rebuscarse y si no tenés el tiempo, el celular en el colectivo es un 10. Yo creo que al menos a mí eso me sirve como, tengo mi cuaderno igual que llevo a todos lados cuando quiero explayarme más, pero quizás cuando te cae una idea creo que lo importante es no dejarla ir. Eso. Y vamos con la última pregunta del público. ¿En dónde se formaron los escritores de la grilla que se dedican a la narrativa? Yo particularmente arranqué taller con un escritor salteño que es de acá de Córdoba, que es Fabio Martínez. Después él me recomienda ir con Luciano Lamberti, que es un escritor cordobés también, pero que vive en Buenos Aires ya hace muchos años. Y con Luciano hice taller grupal, no sé, 4 o 5 años, y después trabajé 3, 4 años más individual, digamos, como hace ella. Bueno, nada, con él laburé este libro. Y por ahí me echaba un poco con Mariano Quirós, que es un chaqueño que escribe hermoso, que también está en Buenos Aires, pero todo virtual. Acá particularmente Fabio, creo que no conozco muchos tampoco talleres por ahí ellos acá en Córdoba, pero Fabio Martínez sí sé que da talleres en El Espejo. Bueno, El Espejo, Martín Cristal, ahora me estoy acordando. Martín Cristal da en la librería El Espejo. Bueno, por ahí me ayudan ellas, no sé. Bien, yo hago este taller virtual con Nicolás Josami, que es un escritor pampeano, pero que vive acá en Córdoba hace muchos años y da clases en la Facu. También hay espacios en el Volcán Azul Libro, siempre hacen talleres de escritura de cuentos. En la librería del Palacio suele estar David Boloj, que también es escritor y es cordobés, que sé que ha venido porque lo vi en el Instagram del Café Literario. Y la otra vez me anoté en uno de la Universidad Provincial de Córdoba, que era otro taller de escritura de cuentos que suelen largar a veces, y he hecho en Revoluciones Íntimas, uno con Mariana Enríquez virtual, fue uno de escritura de perfiles y otro donde hablaba sobre lo siniestro y uno escribía los cuentos y se los mandaba. Y con Luciano Lamberti, bueno, sé que hace, también dio un taller en el Volcán Azul el año pasado, no fue un taller de escritura, él hablaba de cómo escribir una novela, pero también, ahora creo que va a dar uno en el Volcán también, sí. Bueno, aporto yo como vengo del periodismo, mi formación es sobre todo de crónica, perfiles, una formación en no ficción, que he hecho con talleres acá. Bueno, en la fundación, por suerte pude tener becas de la Fundación García Márquez en Colombia, que eso es como un gran nicho para el que le interesa la no ficción, ver la posibilidad de formarse ahí. Acá en Córdoba hay talleres realmente muy buenos. Tenemos gente dando talleres muy buenos. Bueno, ahí en el Volcán Azul que mencionaba ella está Marianela Jiménez. Después en el Espacio Bardos, que es donde tiene publicado el libro ella, está Laura Escudero Tobler. Sí, y bueno, tenés varios. En el Espacio Bardos, si los buscas por redes, hay varias personas. En Volcán Azul ahí conozco del trabajo de Marianela Jiménez, por eso lo puedo recomendar como docente. Y también esto de hacer con escritores. Yo hice, por ejemplo, clínica mucho tiempo con Daniel Gebel, online. Es otra cosa hacer a uno con escritor porque son más brutales. O sea, es como... Es más al hueso, me parece, el trabajo, y es interesante en algún momento, digo, hacer uno a uno con clínicas. Y el taller, bueno, es otra cosa también, pero la clínica me parece que es, sí. Leti Martínez, exacto. Sí, hay un montón, hay mucha oferta en Córdoba. No sé si... No, yo no sé de cuenta. Boloj, sí. Boloj está dando en El Espejo. Nos extendimos un poco, pero fue buenísimo y parece que haremos un sector podcast de todos de estos encuentros para que quede grabado y lo pueda escuchar la gente que no ha venido. Pero bueno, nos vamos preparando para el micro abierto, así que les pedimos unos minutitos mientras armamos ahí el lugar. Muchas gracias por la escucha y las preguntas.